Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias a Dios primeramente por esta oportunidad que el Señor nos permite poder transmitir la palabra del Señor a través de las redes sociales, a través del Facebook, del canal de YouTube. Que Dios les bendiga grandemente. Hoy sábado, con la ayuda y voluntad de nuestro Dios, vamos a compartir la palabra de nuestro Padre Celestial y vamos a ir a la Biblia en el libro de Salmos para tratar un tema hoy relacionado a la juventud, con un tema que se titula Un joven que sirve a Dios. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, al libro de Salmos 119. En el libro de Salmos 119, en el versículo 9 nos dice la bendita y santa palabra de Dios. Si usted tiene ahí una Biblia en casa, le invito a que pueda usted compartir con nosotros y leer en esta noche la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Libro de Salmos 119, versículo 9. Gloria sea el nombre del Señor. Dice las Sagradas Escrituras de esta manera, la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Bien, vamos a orar y que el Dios de los cielos nos ayude en esta bendita noche para poder compartir con todos ustedes la bendita y santa palabra de Dios. Amado Padre Celestial y buen Dios Todopoderoso, te damos gracias y como todas las noches, Señor, nos ponemos en tus manos, porque sabemos que nada podemos hacer, pero es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro y nuestra pronta ayuda en todos los momentos de nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor. Hoy vamos a compartir tu palabra con tu iglesia, con la juventud, Padre Santo, que este tema sea de mucha edificación para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queremos comenzar el día de hoy. Hoy queremos tratar un tema dirigido a la juventud y comenzando con el texto bíblico que acabamos ya de leer en el libro de Salmos 119, versículo 9, hace una pregunta que lo dice la palabra del Señor y que también lo podemos decir en esta noche para todos aquellos mis hermanos jóvenes que pueden estar en esta oportunidad sintonizando a través del internet. Y la pregunta nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? La etapa más linda, la etapa, dijo alguien, más corta también es la juventud. Somos niños, crecemos, llegamos a ser niños, ahí llegamos en la etapa de ser adolescentes, donde comenzamos a tener cambios físicos, emocionales, comenzamos a pensar ya diferente. Cuando éramos niños, nuestro pensamiento era solo jugar, y bueno, cuando ya somos jóvenes, nuestro pensamiento ya va madurando y nos damos cuenta que tenemos que ser responsables. Así que la etapa de la juventud es una etapa muy bonita en la cual todo joven debería aprovecharla. Vamos a ver si es que realmente el joven aprovecha o no aprovecha su etapa de juventud. Hoy vemos en nuestra sociedad que la mayor parte de la juventud, a menos de aquellos que no conocen de la palabra de Dios, viven a espaldas con Dios porque viven en los deleites y pasatiempos de este mundo. A pesar de que somos jóvenes y sí, pues tenemos fuerza e inteligencia, lamentablemente muchos jóvenes usan esa inteligencia, esa fuerza para el mal. Y dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Porque el joven tiene que limpiar su camino. Estamos en este camino, estamos en esta vida donde muchas veces el joven se va a equivocar, donde el joven se va a tropezar, donde el joven muchas veces va a tomar malas decisiones por su falta de experiencia. Y así que es necesario que la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta lo dice la palabra, con guardar tu palabra. Entonces, es necesario que el camino del joven sea limpiado. ¿Por qué? Porque muchas veces el joven vive bajo sus propios pensamientos, bajo sus propios deseos humanos y carnales. Y muchas veces decimos que nosotros tenemos la razón en todo lo que hacemos. Pero luego nos damos cuenta que en la realidad vivimos de acuerdo a nuestros propios placeres. Y es algo triste. Y vamos a ver en la palabra del Señor muchas veces cuál es el pensamiento de muchas veces de los jóvenes. Y Eclesiastés, uno de los libros que habla
acerca de la juventud, nos va a decir en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Creo que estos textos bíblicos los conocemos, pero creo que también como joven, si tú eres un joven que quizás recién estás conociendo la palabra del Señor, has comenzado recién a comenzaste recién a congregarte, y que quizá por esto de la pandemia y estamos hoy ya en cuarentena, pero desde casita puedes escuchar la palabra de Dios, o eres una persona que nunca escuchó el mensaje de la palabra de Dios, porque a veces podemos escuchar, muchas veces, pero a veces la característica del joven es que siempre a veces no pone atención al consejo. A veces no pone atención a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vive bajo sus propios mundo, como se dice, su propio mundo de deleite y pasatiempo. Y quizá para la palabra no tiene tiempo ni tampoco le presta la debida atención. Pero creo que en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde estamos pasando estos tiempos difíciles, creo que todos, aún los jóvenes, estamos meditando y dándonos cuenta de que muchas veces hemos estado viviendo una vida desagradando a Dios. Y el Eclesiastés capítulo 11, verso 9, da justamente los consejos para los jóvenes, porque como dice el tema, un joven que sirve a Dios. Pero nos damos cuenta, estamos empezando con que los jóvenes siguen muchas veces sus malos caminos, sus propios procederes. Y dice la Biblia, el versículo 9, dice, alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Muy bien, el libro de Eclesiastés dice, el autor dice, alégrate joven, porque la etapa de la juventud justamente es la etapa de la alegría, ¿no? Donde el joven siempre está bromeándose, donde el joven siempre está alegre, quizás no lo ve todo, ve un problema podríamos decir así, bueno, ya se va a solucionar, y trata de vivir una vida alegre, por decirlo así, ¿no? Entonces le dice el autor de este libro, dice, alégrate joven en tu juventud. Ahora, ¿de qué manera se está alegrando la juventud de hoy en día? ¿Cómo hace eso? ¿Qué es para la juventud de hoy en día que no tiene a Cristo estar alegres? ¿Sabe cuál es su alegría de la juventud de hoy en día? Por ejemplo, escuchar música mundana y deleitarse a través de la música mundana, sea la música romántica, sea la música del reggaetón, sea la música de tantos géneros que hay en esta tierra, en el mundo que hoy vivimos. Entonces, mis amados, dice la palabra del Señor, alégrate joven en tu juventud. ¿Cómo el joven se está alegrando hoy? A través de los placeres, a través del sexo, del libertinaje sexual que vive hoy en día la juventud. ¿Por qué? Porque el joven cree que es dueño de su propio cuerpo y cree que puede hacer con él lo que a él se le da la gana. E incluso dice, soy joven y tengo derecho a divertirme. Por eso se deleita en la música, se va a un baile. Bueno, se iba hasta que ahora llegó la cuarentena y ya no puede salir. Pero incluso es un joven que escucha música en su casa y está deleitándose en la música mundana. Entonces, si hay un joven que aún escucha música mundana, o que aparentemente dice, bueno, me gusta escuchar música mundana, pero también me gusta escuchar música cristiana. No. El asunto no es que tú vas a servir a Dios y a los demonios, a Dios y al diablo, no. El asunto no es que tú escuchas música cristiana, pero al ratito pones reggaetón y pones música inconversa, o música mundana, música de género diabólico muchas veces. Entonces, así no se sirve a Dios. Así no se sirve a Dios. Hay jóvenes que dicen, no, yo sirvo a Dios. Pero, ¿qué es lo que están escuchando? Por eso dice la Biblia, y el autor dice, alégrate joven en tu juventud. Pero ¿de qué manera el joven se está alegrando? Por eso digo, se alegra que en sus deleites y pasatiempos. Hoy en día la alegría del joven es estar conectado a las redes sociales, estar conectado al Facebook, al WhatsApp. Si es que no tiene WhatsApp, no tiene Facebook y no puede tener redes sociales porque no tiene quizá internet, se desespera. A veces los jóvenes se desesperan tanto así que cuando no tienen crédito buscan la manera de tener un saldo y dice a su papá o a su mamá, papá, tienes que ponerme una recarga. Y entran en un estado de desesperación porque creen que el estar en el internet es su felicidad. Y una vez que ya el padre le pone créditos al celular del joven,
¿Qué hace el joven? Ahí está alegre, contento, ahí con sus contactos que le escribe, se ríe, jajaja, solito se está riendo y el joven solito se ríe. Porque para ellos su deleite, su alegría es estar en las redes sociales. Así que el autor dice, alégrate, joven, en tu juventud. El asunto está, ¿cómo se está deleitando? Mire la Biblia. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Porque hay dos etapas. De adolescente se pasa joven, ¿no? Entonces, estas dos etapas, tanto el adolescente como el joven, es una etapa donde entra en un estado emocional, donde el adolescente comienza a querer hacer su propia voluntad. Cuando eran niños se vestían bien, normal, hablaban bien y todo era tranquilo, eran muy obedientes. Llegan a la etapa de la adolescencia que muchos llaman la etapa de la rebeldía y comienzan ya no a querer respetar a sus padres y quieren ya vestirse a su manera, quieren hablar a su manera y quieren hacer sus cosas a su manera, de tal manera de que no quieren ni que sus padres se metan en su propia vida. Y muchos dicen, no, yo ya soy grande. Es un adolescente de 12, 13 años y dicen, no, yo ya soy grande. Quizá el porte te ayude, pero todavía eres un niño en tu pensamiento. Todavía no tienes la suficientemente experiencia para decir que puedes hacer por ti mismo las cosas. Siempre vas a necesitar la ayuda de tus padres y sobre todo, por supuesto, la ayuda de Dios. Así que, dice aquí el autor, alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. ¿Bien? Porque el joven tampoco se le puede decir obligarle a servir a Dios. Al joven no le obligamos a servir a Dios. Recuerde que el llamado es para todos. El llamado es para los jóvenes, adolescentes, el llamado es para los adultos, ancianos y para todo aquel que quiere servir a Dios. De manera voluntaria. Porque Dios no obliga a nadie. Porque Dios ofrece su gracia. Pero depende de ti y de mí si la queremos tomar o es que la queremos dejar. Por eso que mucha juventud sigue perdida. Porque cada vez que nosotros le hablamos la palabra dice, no, ahorita no, soy joven. Cuando yo tenía 13 años, 14 años, quise experimentar cosas en mi vida como adolescente. Y comencé a querer ser como otros. Veía en otras personas o en otros adolescentes ya jóvenes de la manera de ser. Y quería yo experimentar esas cosas. Pero le doy gracias a Dios que a la edad de 16 años el Señor me encontró y permitió que le conociera. Y gracias a Dios, Dios me libró de la muerte. Dios me libró de muchas cosas que yo creo que si no estuviera en el camino de Dios, quizá hoy, o quizá hace muchos años atrás, ya hubiese encontrado la muerte. El asunto es dónde me iba a ir. Pero gracias a Dios, Dios me encontró. El Señor llegó a mi vida. Entonces, le dice aquí el autor de la palabra del Señor, dice, alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón, porque el corazón del adolescente, el corazón del joven se inclina en su propio camino. Dice, yo voy por este camino y es el correcto, y si voy por acá, creo que también es el correcto. Y a veces el joven no consulta ni a sus padres, ni muchas veces si hablamos de jóvenes cristianos, no consultan ni a su pastor. Y cuán importante es que como jóvenes siempre estemos al lado de alguien que nos puede aconsejar. Y eso es muy bueno como joven. A veces por eso pensamos, a pesar de que quizá tú tengas tus años, 20, 25 años, 30 años. Yo he conocido jóvenes de edad de 30 años que a veces no saben ni qué hacer con su vida. Y no saben qué rumbo tomar. No saben las decisiones si están bien o no están bien. Porque por eso es que justamente un joven necesita la orientación de alguien que lo guíe. Como le pasó a Timoteo. Timoteo tenía a alguien que lo guiaba y que lo ayudaba en el camino del ministerio. ¿Quién era? Pablo. Pablo ayudaba a Timoteo. Era su hijo en el Señor. Entonces, siempre vamos a necesitar de alguien, pero el asunto está en que muchas veces nos dejamos llevar. Y por eso dice el autor aquí, dice, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Porque el joven comienza a mirar las cosas del mundo, como dice 1 Juan 2:15, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y el joven comienza a mirar afuera. Por eso decíamos que en la etapa de la adolescencia es la etapa donde muchos ya quieren hacer su propia vida y dicen, yo ya estoy grande.
ya no te metas en mi vida, ya no me vas a obligar a ir a la iglesia, ya no me vas a obligar a orar, ya no me vas a obligar a ayunar, ya no me vas a obligar a leer la Biblia. Mira, qué triste, ¿verdad? Qué triste de que muchos que crecieron en el Evangelio, podríamos decir así, crecieron porque nunca tuvieron un encuentro personal con Dios. Esa es la gran pena, porque muchos se equivocan. Dicen, no, pero mi hijo era desde pequeño, yo lo dediqué a Dios. Y desde pequeño iba a la iglesia, a la escuela bíblica de niños, hasta la edad de 12, 13 años, y no sé qué pasó después. Es que justamente todavía ese adolescente, ese joven, todavía no ha tenido un encuentro personal con Dios. Y es que justamente como padre la responsabilidad es de que desde pequeños, no solamente decir, Señor, aquí vengo, traigo a mi hijo y lo dedico a ti. La responsabilidad no solamente queda de decirle al pastor, ore por mi hijo y dedicarlo a Dios, sino que la responsabilidad mucho va más allá, que desde que el niño comienza ya a crecer, hay que enseñarle. Cuando comience ya a tener 4 o 5 años, ir enseñándole a los 8 años, 9 años, 10 años, para que llegue en la etapa de la adolescencia, conociendo claramente quién es Dios. Y que si se rebela contra Dios, Dios está mirándolo. Y yo sé que si hay adolescentes, y conozco adolescentes, que crecieron desde niño en el Señor, en el Evangelio, y que luego en la adolescencia han tenido un encuentro personal con Dios, y que gracias a ahora, hasta ahora permanecen y son jóvenes, y muchos han logrado llegar al ministerio como pastores, evangelistas, como ministros de alabanza, pero que desde pequeños vinieron aprendiendo de la palabra de Dios. Y aquí cuánto es la responsabilidad de un padre para que pueda encaminar al hijo. Por eso decía el libro de Salmos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Porque justamente el joven va a llegar a triunfar en la vida guardando la palabra. El joven cree que en la vida se triunfa porque tiene dinero. El joven cree que porque tiene muchas cosas ya triunfó en la vida. No, no es suficiente si tú eres un joven que tienes quizá cosas materiales, que producto de tu trabajo has ganado cosas, has comprado tus cosas, o que tienes tu dinero, tienes tu cuenta en el banco y tienes tantas cosas como joven. Porque hay jóvenes que son empresarios, jóvenes que aunque están solteros tienen su platita, pero si tú eres una persona que aunque hayas ganado todo el dinero del mundo y todavía no has tenido un encuentro personal con Dios, no tienes nada, estás vacío. Y justamente es que Dios quiere llegar ahí. Entonces dice la Biblia, muy bien, deleítate en tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Si quieres, vive tu vida como quieres. Si quieres vivir tu vida como quieres y quieres gozarte de tu propia vida, hazlo. Pero dice el autor de la Biblia, la palabra aquí, el que escribe este versículo, dice, pero sabe. Pero tienes que saber, y eso no lo vas a obviar, porque tenemos un Dios de los cielos que desde arriba nos está mirando, pero sabe que sobre todas estas cosas, un día, Dios nos va a juzgar, a ti y a mí. Nos va a juzgar Dios. Por eso, como le decíamos, no es un asunto de obligar al joven a servir a Dios. Es un asunto de que el joven entienda que debe servir a Dios, porque es lo mejor. Mire que vamos a ver un ejemplo en la palabra, porque a Jesús nuestro Señor también tuvo cerca a un joven, cerca a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 22. La Biblia nos va a hablar, mis amados, de un joven que era rico, por supuesto, dice la palabra del Señor aquí. Un joven que era rico, o sea, tenía posesiones. Era un joven, una sociedad respetado, me imagino. Porque la gente que tiene plata es respetada de alguna otra manera. Entonces, este joven tenía bienes, pero dice la palabra del Señor en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 19, en el versículo 22. Ahora, si leemos desde el 16, vamos a encontrar que este joven vino a Jesús. Y le hace una pregunta, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, mira, los mandamientos sabes.
no matarás, no hurtarás, o honra a tu padre y a tu madre. Y este joven le responde que había guardado desde su juventud todas estas cosas. Ah, pero Jesús le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y ven y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, dice aquí la palabra del Señor. Dice aquí en el versículo 21, 19-21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahora, ¿cuál es la reacción de este joven? Este joven dice que él oraba. Él era un hombre que tenía devoción aparentemente por Dios, porque guardaba los mandamientos de Dios. Pero cuando tuvo un encuentro tan cercano con Jesús, porque Jesús no solamente se cree en el Señor o se cree en Jesús, que dijo, muchos dicen, no, pero yo oro, yo leo la Biblia. Hay muchos jóvenes que dicen, bueno, yo no iré a una iglesia, pero yo oro en mi casa. Yo leo la Biblia. Hasta yo ayuno, hasta yo oro. No es necesario. Muchos jóvenes lamentablemente tienen todavía ese pensamiento. Bueno, ahorita porque estamos en una cuarentena. El asunto está de que cuando Dios permita que se termine esta situación, todos tenemos que volver a la casa de Dios. Ese es el orden de la palabra. Pero hoy por hoy, Dios nos ha permitido de alguna otra manera estar en casita. Pero no significa que una vez que termine esa cuarentena y los templos se hablan, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir al templo. Tenemos que regresar a la casa de Dios. Y ese es el anhelo de nuestro corazón. Arde en nuestro corazón. Como temprano alguien decía, en mi corazón extraño alabar a Dios. Extraño cantar las alabanzas con los demás hermanos. Están reunidos en un ayuno, reunidos en una vigilia. Claro, todos extrañamos esto y pronto el Señor va a permitirlo, que nos volvamos a reunir en la casa de Dios. Ahora, este joven aparentemente era una persona de que, aparentemente, porque a veces hay apariencias, aparentamos que estamos sirviendo a Dios. Y él decía, yo hago esto, hago lo de acá. Muy bien, tú haces todo eso, pero ahora yo voy a ver si realmente yo soy el dueño de tu vida, si yo soy tu Señor, si estás dispuesto a dejar todo por mí. ¿Y qué le dice? Anda y vende todo lo que tienes y dáselos a los pobres. Quería saber Jesús con el joven, si el joven estaba dispuesto como con los discípulos. Los discípulos dejaron todo por seguir al maestro. Los discípulos dejaron todo. Algunos tenían sus trabajos, solos tenían sus trabajos, eran pescadores, eran cobradores de impuestos. Pero todo lo dejaron por amor a Cristo. Todo lo dejaron por seguir al maestro. Y aquí el Señor tiene un encuentro, o aquí hay un encuentro entre el Señor Jesús y un joven. Y qué grande privilegio. Y yo me imagino que estar cara a cara con el Maestro, estar cara a cara con el Hijo de Dios, con el Salvador de su alma, y no poder entender y comprender lo que estaba pasando allí, y lo valioso y grandioso que pudo haber recibido en ese momento este joven. Pero ¿cuál fue la respuesta de este joven? Y la respuesta de este joven fue en el versículo 22. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No estaba dispuesto que Jesús sea el centro de su vida. No estaba dispuesto que el Señor Jesús sea su Señor, sino que quería hacer su propia voluntad. Y como Jesús le dijo, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, dice que fue triste porque tenía muchas posesiones. Y qué triste, ¿sabe por qué es lo más triste? Porque perdió su salvación. Perdió la salvación. En ese momento era el momento indicado, que era necesario que si él se rendía a los pies del Maestro y decía, sí Señor, yo te voy a dejar todo por ti y te voy a seguir, ese joven hubiese sido completamente bendecido. Pero ¿qué pasó? Decidió irse, abandonar su salvación, dejar de lado y deleitarse o querer quizás seguir teniendo más posesiones, como si el dinero lo fuera todo en la vida, como si lo material fuera lo más importante de este mundo. Y el joven tiene que entender que lo más importante de este mundo, más allá de lo material, porque Dios sabe la necesidad que tenemos, y es que Dios vela por la necesidad de las personas, es que tenemos que centrarnos en lo que respecta a la salvación. El joven, lamentablemente, rechazó la salvación de su alma, como muchas veces hoy en nuestra juventud sigue rechazando a Dios. Sigue rechazando a Dios. Me daba tanta pena
de que cuando comenzó la cuarentena y todavía no había tanta situación aquí en Talara, todavía la juventud se iban a deleitarse en unas fiestas mundanas, a pesar de que ya había un estado de emergencia. Y todavía la juventud no entiende, porque todavía sigue viviendo a espaldas con Dios, porque hay jóvenes que dicen que creen en Dios, que aman a Dios, pero todavía están escuchando música mundana, todavía están deleitándose en el pecado. No puede decir un joven yo amo a Dios y todavía haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. No puede servir, no podemos servir a Dios y también servir al mundo. O amas a Dios, o te decides servir a Dios, o bueno, si tú dices que no quieres servir a Dios, tampoco Dios te va a obligar. Pero mira cuántas veces rechazamos la oportunidad. Como joven, tú eres joven. Muchas veces en esta situación de la pandemia, muchos jóvenes asustados. Oren por mí, que ya me voy a reconciliar, que ya voy a servir a Dios, sí, pero lamentablemente siguen viviendo bajo sus deleites. Dicen que se quieren reconciliar, dicen que quieren servir a Dios, pero en su corazón no quieren dejar el pecado. Ahí está el detalle. Que no podemos servir a Dios y querer servir también al mundo. Tenemos que como jóvenes decidirnos a seguir solamente a Cristo, no al mundo. Porque el Señor no va a venir por una iglesia tibia, por no una iglesia que está en la mundanalidad, sino por una iglesia que está buscando de Dios. Y si tú eres un joven que dices que eres cristiano y que dices que amas a Dios, entonces deberíamos mantenernos firmes ante Dios. ¿Por qué? Porque queremos servir a Dios. ¿Realmente queremos servir a Dios? Porque lamentablemente hoy vimos que muchos jóvenes están hoy asustados. Y por el susto muchas veces dicen en el momento, sí voy a servir a Dios. Pero cuando sus acciones dicen lo contrario. Y eso causa un dolor. Por eso tienes que decirte, mira, este joven, el joven rico despreció la salvación. Esto se llama despreciar. Porque dice que se fue triste, pero esa tristeza no era una tristeza de arrepentimiento, sino una tristeza de su orgullo y de decir, es que yo tengo cosas, ¿cómo voy a vender todo? A mí me ha costado esfuerzo, a mí me ha costado sudor, a mí me ha costado lágrimas, y todo pudo haber dicho el joven rico, todo le habría costado, sí, pero la salvación valía más en ese momento valía más, que estaba Dios queriéndole dar la salvación de su alma, y simplemente dijo, no quiero. Como muchos jóvenes lamentablemente dicen, no, pero si nadie me va a obligar a servir a Dios. Nadie me puede decir que yo vaya me ponga a orar. Nadie me va a decir que yo sirva a Dios. Eso va a pasar cuando yo quiera. Qué pena. Porque a veces nos jactamos. Y que muchos jóvenes, por estar en esa situación, han caído en una enfermedad. Y muchas veces hasta han muerto. ¿Por qué? Porque dicen que no quieren y dicen que no necesitan a Dios. Y a pesar de que tú no lo digas con palabras, pero tus acciones dicen eso. Tú dices, no, pero yo nunca he dicho eso. Pero tus acciones lo dicen. Cuando tú no quieres someterte a la palabra, cuando no quieres obedecer a la palabra, simplemente estás dándole la espalda a Dios y estabas diciéndole, ¿sabes qué, Dios? Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero y yo no necesito consultarte a ti. Por eso aquí está la palabra. Este es el consejo. Por eso que el salmista decía, ¿cómo va a limpiar el joven su camino? Sencillamente, cuando guarda esta palabra. Guardarla es cumplirla. Y mire, y nos dice un poquito más, el libro de Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 12. Ahí vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. En el verso 1. Dice la Biblia, la palabra del Señor, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Miren lo que dice la palabra del Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Muchas veces uno se acuerda de Dios, o la gente se acuerda de Dios en los momentos de necesidad.
otros quizá en Semana Santa, quizá otros para Navidad. Tienen y traen a memoria al Señor Jesús. Ahora dice aquí, acuérdate de tu Creador. Porque el joven tiene que entender esto, que no nació, no es que lo trajo la cigüeña, no es que nació de la nada, no es que creciste y ya eres joven porque te hicieron joven, no, sino que tuviste que nacer en este mundo, pero el Señor permitió que tú nacieras. Porque si estoy aquí y tú desde tu casa estás allí vivo, es porque el Señor ha permitido que hasta ahora, porque Él tiene un propósito contigo. ¿Por qué no moriste? Quizás dijiste tú, oye, pero a la edad de 8 años yo sufrí de una enfermedad de los pulmones. Pero no sé qué pasó, mis papás hicieron todo lo posible y me curé, me sané y me llevaron al doctor, oraron por mí, aquí estoy sano. Sí, pero ¿sabes por qué estás sano? Es porque Dios tiene un propósito y porque de alguna otra manera quiere que tú te acerques a Dios en arrepentimiento. O sea, no estás vivo porque lo somos lo máximo, porque, yo estoy vivo porque merezco estar vivo. No, simplemente por la gracia y misericordia de Dios es que todavía estamos sobre esta tierra, pero no para mancharla de pecado, no para vivir a espaldas con Dios, sino más bien para acercarnos a Dios. Por eso, acuérdate que tienes un Creador. Acuérdate que hay alguien arriba en los cielos más alto que tus propios pensamientos y los míos. Alguien que desde arriba te está observando. Alguien que de arriba, el que te da la vida y que también puede quitarnos la vida. O sea, no nos creamos autosuficientes. No creamos que todo lo sabemos. No creamos que estamos en esta vida. Y como muchos decimos, bueno, todavía soy joven. Y gente que dice, jóvenes que dicen, tengo todavía 15 años. Todavía tengo que vivir bastante. Lamentablemente, la vida no es nuestra. La vida es de Dios. Y si yo dijera solamente porque yo diga voy a vivir hasta los 80 años, así va a ser, no. Porque yo no dependo de mi vida. Yo no sé qué va a pasar de aquí mañana conmigo. Sé que nací y que Dios me permitió nacer en una ciudad, en un año y una hora, y que hasta aquí estoy todavía vivo, pero yo no sé qué pasará conmigo mañana. Yo no puedo decir mañana aquí voy a estar, porque la palabra correcta sería si Dios así lo permite estaré aquí. Pero ¿qué pasa con muchos de los jóvenes? Se jactan porque tienen una juventud, porque tienen inteligencia, porque tienen un trabajo, porque tienen profesión. Dicen, yo soy suficiente con eso y voy a vivir años. No, joven, no podemos tener tanta autosuficiencia, o sea, creer que nosotros no tenemos necesidad de Dios. Por eso que dice aquí, acuérdate de tu Creador. Porque fue alguien que nos creó en el vientre de nuestra madre. Los 9 meses que estuvimos en el vientre de nuestra madre, dice la Biblia, que Él entretejió todos nuestros nervios y nos formó y nos hizo así como somos ahora. Así como somos ahora, el Señor nos formó. Porque por su gracia y misericordia, joven que me escuchas, estás vivo. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Si tú tomas en cuenta, acordarse a Dios es tomar en cuenta a Dios. No es decir, sí me acuerdo. Cuando tengo un problema, Señor, ayúdame, Señor. Ay, Señor, esto por aquí. Ay, Señor, eso por acá. No. Acordarse de Dios es tomar en cuenta a Él en todos los caminos que estamos llevando en esta vida. No solamente cuando te sientes en apuros. No solamente porque tienes una necesidad o porque aparentemente llegó una fecha y te acordaste de Dios y dijiste, pobrecito Jesús, pobrecito cómo sufrió por mí. Pero de ahí no pasa. Porque sigues tu vida igual. Solamente un día te lamentas por lo que le pasó a Jesús en la cruz, pero al día siguiente no te importa y te da igual. ¿Por qué? Porque sencillamente sigues en el pecado. Sencillamente sigues en el pecado. Si te importara la muerte de Cristo que por ti y por mí murió, realmente entonces rindieras tu vida al Señor, pero como poco te interesa, sigues viviendo tu vida como nosotros muchas veces de la juventud se les da la gana. Entonces, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Para qué? Dice la palabra del Señor. Dice antes, no dice que después. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes, joven. Porque ¿sabe por qué dice antes? Porque Dios siempre nos va a advertir. Porque Dios no quiere que nos pase algo para después estar lamentando. Hoy jóvenes, muchas veces jovencitas, que ya a la edad de 14 años, no, yo me voy de mi casa, se fueron de su casa.
Encontraron por ahí un hombre, otro joven inexperto que no siquiera tenía trabajo, ni siquiera sabía lo que iba a hacer de su propia vida. Y muchas veces ya llegaron a tener una relación sexual y nació un hijo. ¿Y qué pasó? Luego el joven irresponsable se fue, la dejó sola, no se desapareció de la ciudad, se fue a otro lugar y quedó sola esa adolescente de 14, 15 años, de 16 años, lamentándose y llorándose por una mala decisión. Pero si tú hubieses consultado a Dios, si hubieses ido a la palabra, si hubieses acercado a tus padres a conversar con ellos, o al menos hubiese sido la palabra de Dios, porque hay muchos jóvenes que dicen, no, pero yo no converso con mis padres, porque mis padres no me dan atención, porque sencillamente cada vez que me quiero acercar a ellos, no me quieren escuchar, y dicen que no tienen tiempo, porque andan en sus trabajos, porque están ocupados en su computadora, porque tienen otras cosas que hacer, menos atenderme a mí. Por eso que como joven tampoco debemos tomar eso como excusa y decir que como mi padre y mi madre no me atendieron, sencillamente ya, entonces me pierdo. No. Porque aquí está el consejo de la palabra. Si eres un joven que de alguna otra manera quizá dices, mis padres no me escuchan, mis padres no me atienden, o mis padres no me comprenden, pero vea la palabra, porque esta palabra que te estoy hablando en esta noche, esta palabra es la que te va a ayudar a que no cometas errores, a que entiendas el verdadero camino de Dios. Por eso dice aquí la Biblia, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes, joven, antes de que vengan los días malos, porque así como hay días buenos, también hay días malos. En este mundo y en esta tierra también tenemos días buenos, donde gracias a Dios nos levantamos contentos y felices. ¡Uy, qué bien! Pero hay momentos donde los levantamos y ya hay problemas, ya una enfermedad, ya por ahí una muerte de alguien, ya por ahí una situación difícil que atravesar, que afrontar. Hay días buenos, hay días malos, como dicen muchas veces los comerciantes. Oye, este día me fue bueno y vendí bastante, pero al día siguiente no vendió nada. Y ahí justamente es donde muchas veces hay quejas, ¿no? Cuando todo nos va bien, cuando nos va bien, ahí sí, gloria a Dios. Cuando todo está bien. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es donde el hombre comienza a renegar de Dios. Como le decía, ¿no? El asunto del comerciante, cuando salió a vender el primer día, salió y vendió toditito, más que los demás, y al día siguiente sencillamente no vendió nada, y en el día que no vendió nada, comienza a renegar, que Dios es malo, que como por aquí, y como cuando Dios te bendijo, y como cuando Dios te bendijo bastante, no dijiste Dios es malo. Ahí sí es bueno. O sea, y en los momentos buenos, Dios es bueno, y en los momentos malos, Dios es malo. No, no es así. Sino que en la vida hay momentos buenos y hay momentos malos, donde, como le digo, el comerciante sale a vender y un día vende bien, otro día vende más o menos regular, otras veces no vende nada, pero tiene que continuar siguiendo vendiendo y no rendirse. No decir, bueno, como no vendí, ¿sabe qué? Simplemente cierro y se acabó el asunto, ya no vendo nada. No, no es así. Por eso dice, vendrán aquellos días malos, dice la palabra, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque cuando el joven vive conforme a sus propios pensamientos, el joven vive conforme a sus propias emociones, el joven vive todavía bajo su propia mentalidad, es donde va a cometer errores. Y que quizá cuando tú tenías 14 años, 15 años, todo era tranquilidad y estabas contenta, adolescente, estabas ahí en tu casita, pero quizá te desviaste, te saliste de los principios de Dios, te fuiste hasta de casa y quizá has tenido que pasar una mala experiencia. No solo la jovencita, sino también los jóvenes. Porque a veces eso pasa cuando muchas veces no tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida. Cuando usted y yo no tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida, vamos a fracasar. Y nos va a doler. Y nos vamos a lamentar. Y vamos a decir, ay, yo recuerdo que como era antes, yo servía a Dios, yo quería, yo lo amaba y sencillamente cometí este error y ahora me siento mal porque producto de mis malas decisiones he tenido consecuencias. ¿Por qué? Porque toda mala decisión va a traer consecuencias, joven. A veces dicen, no, yo soy joven. A veces cuando los jóvenes dicen, no, yo soy joven. Y cuando justamente no conocen de Dios, van y a veces en esta situación de libertinaje sexual están con una chica y la dejan embarazada. Y luego ya tienen que cumplir como padres y ser responsables.
Dijeron, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué no debí de haberlo hecho? Eso se debió haber pensado antes de que lo hagas. Lamentablemente el joven hace las cosas y después se lamenta. Y después dice, ¿por qué lo hice? Sin embargo, debimos haber dicho, no, si esto se me presenta, yo no debo hacerlo. Yo no debo hacer estas cosas. Porque hay que mirar a las consecuencias. Y eso es lo que muchas veces el joven no ve. El enemigo, por eso al joven que no conoce de Dios, le tapa el entendimiento. Y le dice el diablo que el Señor lo reprende. Le dice, oye, diviértate si tú eres joven. Tú puedes tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enamoradas y no hay problema. Tú nomás diviértate, gózate, alégrate, haz lo que quieras con tu vida. Nadie te puede decir nada, ya eres una persona mayor de edad, nadie te puede estar diciendo nada. Y el joven se deja llevar por ese pensamiento. Y que lamentablemente después cuando ya hicieron las cosas, se lamentan. Jóvenes que eran tan tranquilos, educados, pero se dejaron llevar por la influencia de sus amigos, que le enseñaron a tomar, que le enseñaron a fumar, le enseñaron a drogarse. Y hoy en día el joven se lamenta. Y hay jóvenes que se lamentan porque están metidos en las drogas, están metidos en el homosexualismo, están metidos en el pandillaje, y que internamente en su corazón hay momentos que dice, yo quisiera salir de esta vida. He escuchado jóvenes metidos en las drogas, en un momento de su vida de decir, yo quiero salir de esto, pero no puedo. Porque empezaron tomando quizá una copita de licor y terminaron borrachos, tirados en la calle. Y ya no solamente se toman una copa, sino se toman cajas de cerveza y todavía varios días borrachos. Ya no pueden dejar, dicen ellos, no puedo dejarlo. No puedo dejar este mal vicio. Claro, tú no lo puedes dejar, porque nadie puede ser libre por su propia voluntad. Somos libres cuando conocemos la verdad. ¿Y quién es esa verdad? Jesucristo. Jesucristo es la verdad y Él es el único que nos puede hacer libre. Por eso dice el libro de Eclesiastés, antes que lleguen los años de los cuales digas, ¿qué día vas a decir? No tengo de ellos contentamiento. Llegan momentos en tu vida que tú vas a decir, no tengo en esto, estoy contento con esto. Mejor hubiese estado joven, mejor no me hubiese comprometido, mejor no hubiese hecho esto y todo estuviera bien. Pero ya están las cosas ya están hechas. Y es por esa razón de que el joven tiene que entender esto. El joven tiene que, como decía el libro de Salmos, limpiar su camino. Y también vamos a ver un texto de la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 24 versículo 14. En el libro de Josué capítulo 24 14. Josué 24:14. Recordando lo que le pasaba, ¿no? al joven rico, ¿no? No estuvo dispuesto a dejar sus riquezas. Y esa es una gran pena, perdió su salvación. Y ahora, la Biblia nos va a hablar de un joven. Josué era un joven también, que fue llamado para poder llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, de la cual Dios le había dicho que fluía leche y miel. Allí tenía que Josué llevar a los hijos de Israel. Ahora, pero Israel siempre era un pueblo que se inclinaba hacia lo malo. Israel siempre era un pueblo de que claudicaba entre dos pensamientos. Por eso que los profetas le decían, no claudiquen en sus dos pensamientos, decídanse a quién van a servir, pero no pueden servir a Dios y a los dioses y a los ídolos, no pueden servir. Israel es el pueblo de Dios, sí, pero lamentablemente la Biblia nos relata de que Israel siempre fue un pueblo que siempre en momentos cuando todo estaba bien, estaban bien con Dios, pero luego se desviaban y se dejaban llevar por sus dioses, sus ídolos. Y Josué tenía que enfrentar eso. Josué tenía que afrontar esa situación como joven, que de repente tú ves tanta injusticia y ves que muchas veces la juventud se va perdiendo y quizá en tu corazón te duele ver que la juventud se pierde, que no le interesa, que de repente tenga que hablar con ustedes, como por ejemplo los coordinadores de jóvenes de nuestra iglesia local de las CRI, y como joven o como líder de joven uno se pone a pensar y mira la juventud que está afuera y dice, ¿por qué tanta juventud perdida? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no comprenden? ¿Por qué no dejan lo malo? Nos duele. Ahora, ¿qué dice Josué capítulo 24 en el verso 14?
Dice el libro de Josué: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Cuál es el consejo, o cuál es la exhortación, o cuál es lo que habla aquí Josué? Dice, ahora dice pues, temed a Jehová. Miren, Josué está diciendo, pues ahora temed a Jehová y servirle con integridad. Temer a Dios es alejarse, apartarse del pecado, apartarse de lo malo. Y justamente a veces hay jóvenes que todavía quieren vivir bajo sus propios deseos personales. Y dice aquí, ahora pues temed a Jehová. Pero vemos una juventud de que no tiene temor de Dios, que no tiene ninguna intención de dejar lo malo, sino que quiere seguir viviendo bajo sus deleites. Joven, señorita, adolescente, todavía no quiere dejar el pecado. Por eso decía, como decíamos al principio, a veces decimos, sí, yo amo a Dios, sí, yo quiero servir a Dios, sí, pero no estás dispuesto a dejar. Porque aquí Josué dice algo importante. Dice aquí la palabra, dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad, porque Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que le sirvamos a Dios. Ahora dice aquí, y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron a vuestros padres en el otro lado del río y en Egipto. Dice aquí, quitad los dioses. Dice aquí la palabra, si a los dioses a quienes sirvieron, dice aquí, es la palabra del Señor, que dice, quitad entre vosotros los dioses. O sea, es necesario de que quitemos de nuestras vidas ese ídolo, esos dioses. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos? A que muchas veces lo que más quiere el joven, lo que más ama el joven, la música. Le dicen al joven, mira, ven a Cristo, pero tienes que dejar la música mundana. Ah, no, yo no dejo la música mundana. La música mundana, el reggaetón y la música romántica es lo máximo para mí. Yo no lo voy a dejar. No, perdóname, Señor. Si tú quieres, me quieres aceptar, acéptame con la música mundana, acéptame con el reggaetón mundano. Yo te quiero servir. Sí, sí voy a ir a la iglesia. Si quieres oro, si quieres ayuno, si quieres vigilo, si quieres leo la Biblia, pero déjame con mi reggaetón mundano, déjame con mi música romántica mundana, déjame con ese pecado todavía, Señor. Entonces, lo que decía Josué, decía, quitad entre vosotros los dioses ajenos, a los cuales sus padres sirvieron en el río y cuando estaban en Egipto. Y Egipto representa el mundo, porque solo en el mundo, nosotros cuando no éramos cristianos, y estamos hablando en el mundo a lo que concierne a los deseos y placeres que el mundo practica. No es que seamos de otro planeta, sino que estamos hablando cuando hablamos del mundo, hablamos de los deleites y pasatiempos que el mundo practica. Está diciendo, sus padres sirvieron a ídolos cuando estaban en Egipto. Y cuando quizás nuestros padres no conocían la palabra de Dios, ellos servían al ídolo. Pero nosotros, tú eres un joven que ya conoces la palabra. Eres una persona que tienes conocimiento. Y a pesar de que ese conocimiento que tienes, todavía no quieres dejar lo malo, todavía no quieres dejar la música mundana, todavía no quieres vestirte como un buen joven o una buena señorita, como se debe de vestir un varón o como se debe de vestir una doncella de Dios. Todavía quieres vestirte como tú quieres, mostrando tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero como todavía quieres servir a tu manera, sigues viviendo como tú quieres. Por eso que aquí Josué dijo, si ustedes quieren servir a Dios, si ustedes quieren que el Señor les traiga la bendición a sus vidas, tienen que quitar de entre ustedes los dioses. Eso que, yo no quiero dejarlo de acá, yo no quiero dejarlo de allá. Por eso digo, muchos jóvenes pueden decir, no, si yo oro, sí, yo quiero servir a Dios. Pero sencillamente no quieren dejar lo malo. Quieren servir a Dios, diciendo en otras palabras, quiero todavía tener esto aquí. Así que mis amados hermanos, jóvenes, creo que la palabra es preciosa. Y Dios permita que podamos continuar para poder seguir hablando sobre este tema. Pero creo que haya usted como joven entendido y comprendido de que el Señor lo está llamando, pero que tiene que como joven decidirse solo a servir a Dios. Si no le agrada esto, pues lamentablemente va a pasar lo que le pasó al joven rico. Va a perder su salvación. Y qué triste cuando llegue aquel día y estemos ante la presencia de Dios
y que diga tu nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Tú dirías, pero ¿por qué, Señor, si yo iba a la iglesia? Señor, pero si yo oraba, yo cantaba, yo dirigía, yo hacía esto, lo otro, pero no estabas dispuesto a dejar cosas en tu vida que a mí me desagradaban. No querías dejar este pecado, no querías dejar esta costumbre, estos malos pensamientos. Querías servirme, pero a tu manera. ¿Sabes qué? Yo no te conozco. No va a haber excusa delante de Dios y decir, Señor, es que yo quería, pero no podía. No, el asunto aquí, como decíamos, no es que no se pueda. El hombre dice no puedo, pero no es que no pueda, sino es que no quiere dejar. Muchos dicen no puedo dejar la droga, no puedo dejar el pecado. Tú solo no lo vas a poder, de hecho que no lo vas a poder. Necesitas la ayuda de Dios. Pero para eso tienes que tener una decisión firme y decir, voy a servir a Dios. Pero si sencillamente dices, sí quiero, pero, no sé qué va a pasar, si mis amigos se burlan, pero si tengo que servir a Dios voy a tener que dejar esto y aquello. Sencillamente tú no quieres dejarlo. No estás dispuesto. Dios quiere jóvenes dispuestos. Hombres de Dios, personas dispuestas a dejar el pecado y convertirse en siervos y siervas de Dios, que de eso es lo que estamos tratando. Y quizá Dios mediante vamos a continuar para poder seguir enseñando esta bendita y santa palabra. Así que esperamos que esta palabra haya sido de bendición y vamos a orar en esta noche para darle gracias a Dios por su palabra. Amado Padre Celestial y buen Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios eterno. Gracias por esta bella oportunidad que nos has dado de poder predicar tu palabra. Gracias por las vidas de quienes pudieron escuchar este mensaje y que haya sido de bendición y haya podido llegar a sus vidas esa juventud que aún todavía no te sirve, aquella juventud que todavía no quiere dejar el pecado y aquella juventud, Señor, que ha escuchado este mensaje y que en su corazón está dispuesto ahora mismo a entregar su vida a ti y a dejar todo lo malo y solo a servirte a ti. Señor amado, ayúdanos que esta palabra sea de bendición y puedas permitir que podamos seguir compartiéndola. Señor amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, le damos gracias a Dios, al Todopoderoso. Dios ha permitido que hoy compartamos la palabra, así que Dios mediante vamos a continuar, seguir predicando la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y bueno, no se pierda, también tenemos ya casi para culminar el estudio sobre lo que es las bienaventuranzas. Este estudio lo estaremos terminando, si Dios quiere, el día lunes con nuestro amado pastor Ronald Medina. Así que les pedimos siempre sus oraciones y que Dios nos siga ayudando para seguir adelante. No se olvide que usted puede conectarse con nosotros a través del Facebook del pastor Ronald Medina y también a través del canal de YouTube. Usted puede encontrar las enseñanzas de la palabra del Señor. Nos despedimos con un fuerte abrazo a la distancia para todos. Sigamos adelante, que Dios tiene aún muchas cosas más lindas para nosotros. Solo hay que seguir perseverando. Que tengan bonita noche y muchas bendiciones. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.